Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Mi nombre es Jimena Taboada, miembro de este círculo académico, y esta noche estaré a cargo de la moderación. En esta oportunidad, contamos con la participación del doctor Sergio Armando Villarramos, a quien agradecemos la gentileza que ha tenido para acompañarnos en esta noche. El doctor Villa es abogado por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, fue miembro de la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la misma universidad. Ex pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitario. En esta ocasión, el doctor disertará sobre los procesos constituyentes en América Latina. Sin más, doy pase al doctor. Adelante, doctor. Hola Jimena, muchas gracias. Principalmente pues agradecerles por la invitación. Créanme que para mí es un gusto venir constantemente con ustedes a poder reflexionar sobre temas relacionados con el derecho constitucional, con los derechos humanos, con las tensiones de América Latina, con cosas propias de su país, cosas de mi país, cosas de otros países. Y bueno, sobre todo hoy en el contexto de que están cumpliendo su aniversario. Creo que desde la primera ocasión en la cual recibí una invitación por parte de ustedes, pues me he sentido bienvenido con ustedes, y de alguna manera creo que se refleja mucho esa vocación que tienen con este tipo de eventos y este tipo de reflexiones, pensando en que ya ha pasado un año. Y bueno, el día de hoy, precisamente atendiendo esta invitación que ustedes me hacen, pues vamos a reflexionar un poquito, digo un poco, porque sería de mi parte ingenuo creer que hoy vamos a agotar un tema tan profundo, tan complejo, con tantas cosmovisiones como es hablar de los procesos constituyentes en América Latina, ¿no? Que es un tema que, bueno, lo estamos viendo nosotros en países como Chile, estamos ya empezando a reflexionar sobre ello en México. Ustedes vienen de un proceso constitucional democrático de elección de un alto funcionario en su nación, en donde ya se está empezando a hablar de todo esto y seguramente están ya pensando en cómo va a ser la convocatoria para el proceso constituyente, etcétera. Pero bueno, vamos hablando un poco sobre eso. ¿Qué fines tiene? ¿Qué lo ocasiona? ¿Cómo se están dando estos procesos, obviamente, en un nuevo contexto histórico, sociológico, etcétera? A diferencia de cómo se daban, bueno, en la antigüedad de nuestros propios países, cuáles son los elementos afines, qué los distingue, qué influencias externas existen para estos procesos y, sobre todo, un par de reflexiones sobre qué podríamos esperar sobre todo esto el día de mañana. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que define muy bien lo que vamos a hablar el día de hoy, que es de Thomas Macaulay. Thomas Macaulay alguna vez dijo que el problema mayor con las revoluciones es que mientras que las naciones avanzan al trote, pues las constituciones avanzan a pie. Y esto definitivamente clarifica lo que quiero exponer el día de hoy, porque precisamente los cambios constitucionales tienen que ver con una
falta de sincronía entre lo que la nación necesita, siente, piensa, quiere, y lo que sus constituciones como documentos históricos han integrado. Claro, esto tiene muchas aristas y en muchas ocasiones se podría pensar en cómo un documento constitutivo, aún y cuando no pueda tener cierta previsión de lo que la nación quiere en cierto momento, pues a partir de su interpretación como principios, porque son principios, podría dar lugar a integrar ciertos elementos como sucede en constitucionalismos sólidos y muy antiguos como el norteamericano, como el constitucionalismo británico, etcétera. Pero creo que es bueno reflexionarlo porque nuestros países latinoamericanos tienen cierto contexto, tienen ciertos orígenes históricos, cierta cosmovisión, inclusive cierta cosmología, pensando en que tenemos comunidades indígenas, etcétera, que rompen un poco ese paradigma y que el día de hoy nos tienen precisamente pensando en si necesitamos nuevas constituciones, por qué y cómo hacerlas, sobre todo eso. Rumbo a 1862, en abril, Ferdinand Lasalle dio una charla, una conferencia como esta que tenemos hoy, que más bien una charla, en donde él se refería a un público sobre qué es una constitución o cuál es la esencia de la constitución, y justo inició esta charla con estas dos importantes preguntas. El día de hoy, 25 de agosto del 2021, lo hacemos porque creo que esto nos permite identificar de qué va el problema de los nuevos procesos constituyentes. Si nosotros pensamos en constitución, en estos documentos, desde las doctrinas clásicas hasta las más contemporáneas, podemos afirmar que el ordenamiento jurídico es un todo. La Constitución es como el deux machina de todo un ordenamiento jurídico en una nación, en un estado, o hablando del concepto sociológico, en un país. Y justamente a la luz de lo que es la Constitución, comenzamos a estructurar diversas entidades jurídicas, ordenamiento jurídico, con diversos fines. Principalmente, lo sabemos, que exista convivencia armónica de las personas que se encuentran en un determinado territorio, que existan reglas claras que nos permitan tener este tipo de convivencias, que podamos proteger a todas las entidades y corporaciones físicas, jurídicas, oficiales, no oficiales, privadas, al momento de que se despliega ciertos poderes, pero precisamente ahí está el elemento más importante de la esencia de la Constitución, de lo que busca y de lo que es la Constitución. Las constituciones no son otra cosa sino un instrumento de limitación del poder. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que tenemos que entender que hay factores reales de poder que antes de la creación de una constitución, vamos remontándonos a los momentos más originarios de nuestras sociedades, pues tendrían que haberse generado este tipo de mecanismos, de herramientas, de control de poder para delimitar adecuadamente cómo van a funcionar unos y otros poderes fácticos y que exista sincronía, al menos pretender que exista sincronía, porque frente a estos movimientos, estas digamos que tensiones de los poderes, pues hay personas que pueden verse afectadas, que necesitan seguridad jurídica, que tienen bienes jurídicos que hay que tutelar, etcétera. Básicamente esa es la esencia de crear una constitución. Poder incorporar en un documento que establezca los límites del poder a estos poderes. Hemos reflexionado durante la historia sobre la existencia de tres poderes muy bien identificados dentro de los regímenes democráticos: el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Hemos hablado de las funciones que tienen unos y otros, uno crea las normas, otro las ejecuta, el otro funge como una balanza, un control entre todos ellos. Decía Hamilton, unos tienen la bolsa, es decir, el dinero, otros tienen la espada, es decir, la fuerza, el imperio. Pero el día de hoy nos encontramos frente a nuevos paradigmas constitucionales en donde hay algunos factores reales de poder que tienen que irse delimitando porque ya tienen esa interacción real de poder y constitucionalmente tenemos que integrarlos de modo que exista un balance. Hay países en donde las constituciones, no nuevas, pero sí reformadas, se han referido a ellos. Quiero ponerles el ejemplo de la Constitución Política Mexicana, que además de tener bien definidos esos factores de poder que ya conocemos, digamos que los tradicionales, ha integrado figuras a las que conocemos como organismos constitucionalmente autónomos, que no son otra cosa sino entidades que también tienden a regular ciertos ejercicios de poder fácticos.
Pero también hay poderes fácticos que no podemos de alguna manera determinar en una constitución. Hay países en donde el poder económico constituye una especie de poder fáctico. Hay países en donde lamentablemente, como México, la delincuencia organizada constituye un poder de esta naturaleza, pero obviamente no podemos integrar todo eso. Vamos refiriéndonos a aquellas manifestaciones de poder que necesitan un cauce legal. Precisamente se me viene a la mente otra frase de don Sergio García Ramírez que decía el presidente, eso señalaba él, que hay infinidad de figuras jurídicas que no pueden encontrarse desprovistas de un cauce legal. Podemos interpretarlas, podemos determinar cómo subyace del sentido de algo que ya tenemos previamente determinado, pero necesitan un cauce legal porque eso nos permite que exista seguridad jurídica, que se pueda oponer frente a algún tipo de omisión o de inacción, alguna acción también para buscar el cumplimiento, etcétera. Pero básicamente pensemos en la Constitución como eso, como este instrumento que delimita el poder político. Y cuando hablamos de este poder político y de poderes fácticos, ya podemos entender hacia dónde vamos con la creación de nuevos órdenes constitucionales, que no está dentro de la propia Constitución y que necesitamos regular para que podamos continuar, quiero usar el entrecomillado, con una interacción sana entre las personas que nos encontramos en un determinado territorio. Básicamente, esa es la esencia de la Constitución. Si nosotros entendemos esta esencia de la Constitución, pues vamos a entender por qué en ocasiones se vuelve necesario el crear nuevos documentos constitucionales como lo estamos viendo hoy en día. La historia, en los estudios sobre el derecho constitucional siempre nos han hablado del concepto revolución como una precondición para la existencia de una constitución. Cuando nos hablan de constituciones, nos dicen que son el producto de las revoluciones, que las revoluciones no son otra cosa sino tensiones o movimientos sociales que producen este tipo de instrumentos. Existe algún problema de orden social, un descontento, una pugna entre grupos, hay una revolución y se crea un documento constitucional. Hasta hace algunos años podríamos hablar de que estas revoluciones se daban con base en tensiones y movimientos que tenían justificaciones de carácter ilustrado, ideas, formas de pensar, cosmovisión, entendimiento de la vida, entendimiento del hombre en un determinado lugar, pero comúnmente se daban por vías violentas. Generalmente el concepto revolución es afín a la palabra o a este tipo de movimientos violentos. Sin embargo, hemos transitado de ese tipo de procesos a tener procesos de revolución, de tensión y de movimientos propiamente ilustrados, en donde las propias constituciones pueden darle cauce legal a la creación de un nuevo régimen constitucional, o al menos pueden establecer ciertas pautas, para lograr un nuevo documento constitucional por canales que no necesariamente sean violentos y que tengan que ver con consensos y con principios democráticos como la base de la propia constitución de estos estados. Hay que entender eso. Es complicado hablar del concepto democracia porque no existe una definición unívoca, pero básicamente se refiere a palabras relacionadas con consenso, con ideas, con todo esto que nos permite generar productos, generar resultados, en donde exista un equilibrio y en donde cualquier tipo de grupo, de factor de poder, de entidad pueda ser tomado en cuenta para producir algo que precisamente tenga por objetivo generar esta armonía. Las revoluciones eran procesos tensos, eran procesos relacionados con movimientos armados, inclusive hay guerras a las que se les denomina guerras de revolución y que producían constituciones. Hoy estamos frente a un nuevo paradigma, en donde el propio pueblo, tras haber transitado por la historia en la creación de este tipo de mecanismos democráticos a partir del voto, a partir de mecanismos directos o indirectos, a partir del sufragio, a partir de un entendimiento de la soberanía más racional, ha encontrado ciertos cauces para convocar procesos constituyentes que el día de mañana pues produzcan este tipo de documentos con la finalidad de incorporar algo que no se encuentra adecuadamente digamos que definido en una constitución en cierto momento, o remediar
algún problema precisamente que surja con motivo de las constituciones que ya tenemos nosotros. Si nosotros tenemos que pensar en qué origina la reflexión de una nueva constitución, podríamos identificar muchos problemas, digamos que muchas omisiones, muchas tensiones, pero principalmente podemos hablar del deficiente desempeño de los modelos democráticos, podemos hablar de crisis social, podemos hablar de desigualdad, de insatisfacción, y tenemos frente a nosotros muchos ejemplos sobre todo esto. Creo que el más próximo es el ejemplo de lo que sucede. Me refiero a que sucede porque continúa llevándose a cabo todo esto en Chile. ¿Cuál es el centro de estas crisis, de estas tensiones sociales o de esta desigualdad? Mucho se habla de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque obviamente nos encontramos en una época en la que es importantísimo poder asegurar el suministro de este tipo de prerrogativas para las personas, porque hoy en día son aquellos que nos permiten tener una vida, digamos que plena, vital, como tendría que llevarse a cabo en un proceso de interacción entre personas, y eso genera la necesidad de poder incorporar todo eso en estos documentos constitucionales o de establecer medidas que realmente puedan protegerlos. Hay constituciones en nuestros países latinoamericanos que ya lo tienen. En muchas ocasiones no ha sido necesario establecer un nuevo proceso constituyente para integrarlo, pero mediante algún tipo de mecanismo de reforma se ha logrado incorporar. Por ejemplo, México ha transitado en un proceso de modificación constitucional muy importante desde 2011 y que continúa desarrollándose, aun y cuando han pasado más de 10, vamos rumbo al año 10 de que se llevó a cabo ese proceso, pero aún así seguimos tratando de entenderlo. Y aunque hemos transitado a un estado de solución de este problema, pues no deja de estar en nosotros esta idea de que quizás sea necesario crear un nuevo documento constitucional. Sobre todo porque, coincidirán ustedes conmigo, hay muchos fenómenos que se desencadenan en ciertos países de América Latina y que comienzan a recorrer todo el continente. Si nosotros echamos un vistazo a la situación de Bolivia sobre la reelección indefinida, bueno, hay otros países que hablan sobre la reelección. Y comienza a haber tensiones sobre el mismo tema en México. La Corte Interamericana comienza a emitir resoluciones sobre si es o no un derecho. Y esto pasa comúnmente con muchas figuras que tienen un punto álgido en determinado país y comienzan a recorrer todo el continente. Por eso es que estamos reflexionando el día de hoy sobre estos procesos constituyentes. Si pensamos en el deficiente desempeño democrático como una condición de por qué pensar en una nueva constitución, pues seguramente ustedes coincidirán conmigo en que hay algunos países en donde los modelos de sufragio para la elección del más alto servidor público de una nación, que es el presidente de la República, el presidente de la nación, pueden ser mecanismos ilusorios, son mecanismos que pueden ser fácilmente alterados por el propio poder, y esto ha generado inclusive presiones externas desde ámbitos u órdenes internacionales como es la OEA, en el caso más claro que es el caso boliviano, pero en otros casos. Los modelos democráticos que tenemos en América Latina tienen muchas similitudes. Sin embargo, otro de los puntos que tienen que ver con esto que ha generado la necesidad de reflexionar sobre una nueva constitución es el exagerado presidencialismo que digamos que es como una patología en las propias constituciones latinoamericanas. Un tratadista mexicano, Jorge Carpizo, hablaba sobre esta figura del presidencialismo en México y sobre esta patología dentro de nuestra propia constitución mexicana, pero lo uso como ejemplo para que traten de reflejarse ustedes mismos en eso. Creo que esto es algo muy importante, el poder tomar de referente cierta figura y determinar qué ha sucedido en otros países, porque eso nos permite, pues de alguna manera, ampliar la visión, ver el problema con mayores alcances, con otras aristas, y esperar o anticipar un resultado. Pero sí, este es uno también de los problemas que ha generado el estar hoy en día hablando de nuevas constituciones, una falla en los procesos democráticos. Si pensamos en crisis social, bueno, el continente latinoamericano, América Latina, tenemos los países
con el mayor índice de Gini, en donde podemos notar cómo la diferencia que existe entre la persona más rica y la persona más pobre en un país es abismal. Cuando hablamos de este tipo de temas, cuando hablamos de la correcta distribución de los recursos, hay que decirlo, nos encontramos en una muy delgada línea de entrar a temas que nos conducen a invocar conceptos que son sociológicos muy complejos como el socialismo, el capitalismo. Y en muchas ocasiones eso nos impide frontalmente hablar sobre estos problemas y buscar una solución. Sin embargo, son problemas que están allí, que están en nuestros países y que generan crisis social y que generan también desigualdad, que generan insatisfacción. Y digamos que eso es el comburente para detonar una revolución, que produce, claro, un cambio de constitucionalismo. El integrar un nuevo paradigma dentro de las propias constituciones para lograr que eso se encuentre precisado, que se encuentre advertido en estos documentos con la finalidad de tener mecanismos que nos permitan exigir frente al gobierno, sea de manera espontánea, mediante alguna protesta o inclusive jurisdiccionalmente, el cumplimiento de esas obligaciones. Los niveles de insatisfacción y los niveles de igualdad, como lo hemos visto en países como Chile, desencadenan protesta social, descontento, y en muchas ocasiones tenemos frente a este tipo de manifestaciones amparadas en derechos humanos que se encuentran en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en nuestras propias constituciones, un sentir incorrecto del propio gobierno que no logra canalizar de manera adecuada el sentir de la sociedad para buscar algún mecanismo o algún cauce jurisdiccional, algún cauce legal, políticas públicas que permitan solventar este tipo de problemas. Y claro que lo que naturalmente el día de mañana llega, pues son este tipo de procesos, en muchas ocasiones sí ilustrados y no de la misma forma en la que sucedía anteriormente con movimientos revolucionarios que son rígidos, que son violentos, pero finalmente llevan a este tipo de resultados. Cuando hablamos del problema del deficiente desempeño del orden constitucional democrático en un país, o del exagerado presidencialismo, o esto que yo les comentaba como patología de las constituciones latinoamericanas, les digo, también tenemos que entender que no es una situación de todos los países. Hay países latinoamericanos en donde esto tiene diferentes grados de centralización y eso permite de alguna manera atemperar los efectos negativos de todo ello. Pero es uno de los elementos bajo los cuales se construye la necesidad de reflexionar sobre nuevas constituciones. Es interesante que analicemos el contexto de este tipo de procesos constitucionales, bueno, estos procesos constituyentes, porque comúnmente al hablar de nuevas constituciones hablamos de soberanía, hablamos de la voluntad popular, hablamos de cómo se diluye el ejercicio del poder y la representatividad en órganos ya constitucionalmente determinados para el día de mañana crear leyes, crear políticas públicas y tomar decisiones. Se diluye de modo que no existen quizás esas articulaciones jurídicas o esas entidades para tomar estas decisiones, pero se crean nuevas. Sin embargo, las decisiones de generar nuevos textos constitucionales no son aisladas, no solamente ya corresponden a los propios países. También existe incidencia desde el ámbito internacional al momento de generar nuevos documentos constitucionales. Tenemos nosotros asambleas, tenemos mecanismos, tenemos organismos, tenemos a la OEA, tenemos a la ONU, tenemos a todas esas entidades internacionales que también ya se ven involucradas en la creación de este tipo de documentos constituyentes. Si pensáramos nosotros en la creación de una constitución, por ejemplo, vuelvo a un ejemplo de mi país, a la Constitución Política de 1917, pues el pueblo mexicano, después de una revolución, convoca un Congreso Constituyente y se lleva a cabo un documento constitucional que se promulga y que finalmente es el que tiene vigencia hoy en día en nuestro país. Pero ese proceso quedaba de alguna manera sujeto al propio país. El día de hoy ya tenemos algo más allá
de nuestros propios países y que está vigilante de estos mecanismos, de estos procedimientos. Lo estamos viendo en Chile. Chile va a tener cierta participación de la propia ONU para llevar a cabo su propio proceso constituyente. Seguramente lo podemos ver en otros países, pero también podemos pensar en la propia OEA. Hay contenidos que no propiamente se encuentran en nuestros propios países, como lo son las obligaciones internacionales que emiten los comités especiales de la ONU, las propias sentencias de la Corte Interamericana, sentencias de otras cortes, quizás en su país existe sujeción a competencias de determinadas cortes, como lo sucede en mi país y en otros países, y todo eso también tiene cierta referencia en la creación de estos documentos, se tiene que tomar en cuenta. Si pensamos en eso, nuestros procesos constituyentes hoy en día son más complejos, involucran cierto sentir de la población, integrar elementos que no se encuentran debidamente acotados en las constituciones, pero también implican mirar hacia el orden internacional de cosas y poder generar una herramienta de interacción desde el ámbito internacional hacia los ámbitos locales. Tan complejos son que quiero ponerles un ejemplo. La Corte Interamericana hace algunos días, alguna semana o 2 semanas, emitió una resolución en donde reflexiona sobre el proceso de reelección indefinida como un derecho humano. Y la Corte Interamericana ya nos dijo a los estados del sistema interamericano que no es una categoría protegida por la Convención. ¿Qué genera esto? Otras reflexiones sobre ese tipo de contenidos. A mí me genera inclusive dudas. Quiero poner un ejemplo. Pensemos en la creación de un nuevo documento constitucional y que en este documento constitucional el pueblo, representado del modo en el que se ha convocado por alguna asamblea, ya hablaremos en un momento sobre eso, determina que el orden jurídico interno va a ser la Constitución y las leyes, decretos, reglamentos, bandos que de ella emanen. Y no se habla de los tratados internacionales. Es más, y que hubiese una determinación constitucional de que los tratados internacionales que hayan sido suscritos y ratificados al amparo de la anterior Constitución dejarán de tener eficacia interna, y para que aquellos que fueron firmados y ratificados puedan recobrarla, pues se tendrá que hacer un nuevo proceso para determinar cuáles sí y cuáles no. Ese tipo de cosas es en las que ahora tenemos que reflexionar hoy en día al momento de sumergirnos al tema de una nueva Constitución. ¿Qué sucedería con esos tratados internacionales? ¿Qué sucedería con ese sentir? ¿Podemos limitar este ejercicio democrático de la soberanía? ¿Tenemos frente a nosotros herramientas para limitarlo? ¿O podemos continuar con esta idea o esta concepción rígida, muy cuadrada, de que la soberanía es un poder que se diluyó y que es absoluto, y que inclusive el ejercicio del poder soberano puede ser hasta violento? Eso, digamos que es parte de lo que tenemos que reflexionar nosotros. Generalmente estos documentos constitucionales tienden a la transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. Y es muy complejo hablar de lo que puede ser un régimen autoritario a lo que puede ser un régimen democrático. Comentábamos que la democracia es un concepto unívoco y que es complicado definirlo, digamos que con mucha claridad, pero hay pautas generales que nos permiten identificar lo que es democrático. Los regímenes autoritarios pueden ser directos, desde un personaje que concentra el poder y que no deja el poder pese a que algún cauce legal o constitucional establezca plazos perentorios para el ejercicio de ese poder, pero en muchas ocasiones se puede manifestar un régimen autoritario de distinta manera. Vuelvo a un ejemplo mexicano. En México, digamos que en las épocas contemporáneas no hemos tenido como tal a un personaje autoritario, como lo tuvieron en su momento ustedes en Perú, como lo tuvieron en su momento en Chile, en Argentina, pero tuvimos una corporación política, jurídica, a la que algún poeta denominó la dictadura perfecta. Entonces es complicado determinar cuándo nos encontramos en un régimen autoritario, pues de forma estricta quizás pueda ser, sin embargo,
ustedes en Perú, nosotros en México, la gente en Chile, todos sabemos determinar en qué casos, aún y con un ordenamiento jurídico adecuado, nos encontramos en un régimen autoritario, porque hay que entender esto. En muchas ocasiones, la realidad constitucional se aparta de la realidad que nosotros vemos cuando salimos de nuestras casas. Y precisamente eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para transitar de un régimen autoritario a un régimen democrático. Si nosotros vamos como que un poco en retrospectiva de lo que hemos comentado, la Constitución en esencia es un documento que tiene por objeto delimitar el poder político, que hablando de poder político tenemos que referirnos a distintas manifestaciones de poder que generan influencia en las personas. Tenemos 3 poderes muy bien definidos en nuestras constituciones: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay países que han comenzado a darle causa legal a otras manifestaciones de poder o que han buscado la protección de otras entidades para que puedan encontrarse dentro de estos balances del poder, como por ejemplo es Ecuador, con la determinación de que la naturaleza es una persona jurídica, cosas así de interesantes. Que existen tensiones relacionadas con la ausencia de un mecanismo democrático que permita que se manifieste en la vida de las personas la democracia como tendría que ser, que esto genera movimientos sociales, que lo preceden descontentos, insatisfacciones de derechos, que no se encuentran las mínimas prerrogativas que las personas necesitan para desempeñarse de forma plena y vital en sociedad, dentro de estas constituciones o dentro del ejercicio real de lo que es el poder, porque en muchas ocasiones las constituciones sí prevén toda esta categoría de derechos, pero las autoridades no lo desempeñan de forma adecuada y hay casos en los cuales los países no tienen mecanismos de tutela de estos derechos que tengan un fin útil. Digo, hay países que tienen sus acciones de amparo, sus acciones de tutela, sus habeas corpus, sus habeas datas, pues sí, pero el problema tiene que ver con el ejercicio espontáneo de este poder para el beneficio y el servicio de quienes realmente fueron los que ocasionaron el que estemos hablando de una constitución, que no son otras personas, sino nosotros, el pueblo. Que esta insatisfacción, este descontento, esta desatención, este problema democrático, este presidencialismo excesivo como patología, estos problemas de la centralización del poder, esta ausencia de mecanismos que restrinjan el ejercicio del poder, están generando que el día de hoy nosotros tengamos que pensar en cómo hacer constituciones más robustas, con mayores mecanismos de control, que nosotros hemos transitado por la historia por un sinnúmero de regímenes antidemocráticos que nos han dejado experiencias y que finalmente en muchos de nuestros países se requiere recoger todas esas experiencias, para lograr documentos que tengan los candados suficientes y evitar volver a ese tipo de problemas. Como dicen, bueno, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Básicamente es de eso. De eso va el reflexionar con el por qué crear nuevas constituciones. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy en día en la conformación o la expectativa de conformación de nuevas constituciones como elementos indispensables? Estamos viendo afortunadamente que las convocatorias para crear nuevos procesos constituyentes provienen del propio sentir de la gente. Eso es algo bastante positivo. Tenemos estos ejemplos en donde mediante mecanismos indirectos de democracia, como son las consultas populares o los plebiscitos, se le consulta a las personas si quieren un nuevo documento constitucional, que los resultados de estos mecanismos indirectos de democracia tienen una fuerza vinculante y que están llevando a las autoridades a convocar a la conformación de asambleas constituyentes. Al menos es la reflexión que nos deja el caso chileno. Tengo entendido, porque me documenté un poco sobre el proceso que se prevé que ustedes van a vivir, que quien ha sido electo como nuevo presidente tiene como parte de sus planes frente al ejercicio del poder convocar a un nuevo proceso para crear un nuevo documento constitucional, lo cual es muy positivo, pero debemos entender que no puede quedar fuera de todo esto el sentir de la propia población. ¿Es positivo tener una nueva constitución?
no obstante que se tenga un documento que ya tenga delimitados cuáles son los derechos o prerrogativas públicos subjetivas y que tenga previsiones de lo que es la sala de máquinas constitucional, como diría Roberto Gargarella, es bastante positivo. En muchas ocasiones sí existen justificaciones, en muchas ocasiones pueden no existir justificaciones, lo que no implica per se que no se tengan que llevar a cabo este tipo de procesos. Sin embargo, me parece que el convocar a la gente para que mediante este tipo de mecanismos podamos conocer el sentir y crear nuevos procesos constitucionales permite darle el cauce necesario a una nueva visión de lo que es la revolución. Porque obviamente estos mecanismos indirectos en donde a la gente se le pregunta si quiere una nueva constitución no es sino una manifestación nueva, contemporánea de lo que puede ser una revolución, porque están precedidos de movimientos sociales, de luchas, de un sinfín de, digamos que de situaciones que llevan a este tipo de resultados. ¿Qué es lo que podemos esperar de todo esto? ¿O qué tendríamos que esperar que suceda en la conformación de los nuevos procesos constituyentes? Y se los quiero compartir desde un ejemplo de lo que está sucediendo en México en determinado estado, que es el estado en el que yo vivo. En el estado de Jalisco, que es parte de las 31 entidades federativas que componen a México, se está hablando sobre también la elaboración de una nueva constitución local. Nosotros tenemos un régimen constitucional federal, general, que se refiere a todos los estados que conforman a la República Mexicana, pero cada estado tiene su propia constitución. Se ha creado un instrumento normativo en el que se ha diseñado la conformación de una asamblea para convocar a la elaboración de una nueva constitución. Y básicamente, ¿qué es lo que se ha contemplado dentro de la exposición de motivos de este instrumento normativo para conformar esta asamblea? Que se encuentran integradas las instituciones educativas más importantes del Estado, que se encuentren representadas las expresiones indígenas que se encuentran asentadas en nuestro Estado, que se encuentren representados los grupos empresariales más importantes en el Estado, que la propia Cámara de Diputados del Estado, el propio Congreso del Estado se encuentre representado, que exista representación del propio Congreso General de la Unión en México, para que exista también esta expresión de lo que sucede en la federación. Y básicamente así es como se ha creado esta asamblea. ¿Qué es lo que se busca? Y que podemos proyectarlo esto a los procesos constituyentes en América Latina. Que en un universo de pensamientos dentro de un Estado se pueda tomar algún tipo de representación para que se encuentre en esa asamblea que tiene como finalidad, como objetivo, crear un documento constitucional. Si se conformara una asamblea en la que no se encontraran todas estas expresiones, digamos que aseguradas para que participen de la creación de este documento constitucional, creo que se podrían restringir los fines que busca la creación de una constitución per se. Un proceso constituyente tiene que contemplar la creación de este tipo de organismos con todas las expresiones que puede haber en un país. Perú, como México, tiene identidad indígena, hay muchos asentamientos indígenas, es parte de nuestra cultura. Tienen que formar parte de estos procesos. ¿Cómo? Con la creación de este órgano, de esta asamblea, y que los mecanismos para decidir quién representará a esta comunidad pues sean acordes a sus propios usos y costumbres. Es complejo. Los grupos empresariales, también es complejo definir quiénes son. Pero en la medida en la que nosotros, bueno, quienes lleven a cabo este tipo de procesos, logren convocar estos órganos de modo que todas esas expresiones se encuentren representadas, podemos asegurar, al menos digamos que en el plano de las ideas, que quienes están destinados a ser objeto de estos documentos que buscan el equilibrio y el balance en sociedad, pues realmente hayan participado en la creación de esos documentos. Básicamente, eso es lo que se proyecta que sucede en América Latina con estos procesos. Claro, no es la misma concepción que tenemos en México de la conformación de un proceso constituyente a la que pueden tener en otros países.
muchos de nuestros países, si no es que todos nuestros países, tienen expresiones indígenas. Hay que tomar en cuenta eso. Pero cada identidad puede tener distintas formas de concebirlo. Eso es algo bastante complejo. En México pensamos en un modelo de constitución marco y pretendemos que ciertos principios pétreos, duros, como núcleos, continúen. Pero así como nosotros tenemos esa concepción de principios neutros, pétreos, duros, ustedes pueden tener los propios, y Chile puede tener los propios, y cualquiera de los países latinoamericanos puede tener los propios. Pero si pensamos en qué identifica estos procesos constituyentes, son esos problemas. Desigualdad, un excesivo ejercicio del presidencialismo en los países, la desigualdad, la insatisfacción en el proveer los derechos básicos esenciales para poder desarrollarnos de forma plena y vital en sociedad, que conduce a crisis social, deficientes procesos democráticos y, claro, las tensiones del exterior que de alguna manera colocan ciertas ideas o ciertos modelos de cómo tendrían que ser las cosas, y al existir una, digamos que una incompatibilidad con la forma en la que se manifiestan las cosas en nuestros países, generan también este tipo de tensiones. Básicamente, yo considero que estos son los elementos más importantes para tomar en cuenta de cara a la conformación de nuevos procesos constitucionales. Es interesante que estemos platicando sobre todo esto, que estemos abordando el tema, sobre todo con este ejemplo que les ponía de cómo hay ciertas situaciones que comienzan en un punto álgido en cierto país latinoamericano y comienzan a recorrernos, y yo creo que todo se conduce a eso. Hay países que tienen constituciones recientes, que considero yo complicado que se enfrenten a un tipo de proceso de esta naturaleza, pero hay otros países en los cuales de forma nítida podemos ver una situación de descontento y la necesidad de conformar nuevos documentos constitucionales. Desde luego que todos ellos contemplarán muchos de los principios que ya conocemos hoy en día y seguramente recogerán mucho de lo que desde el ámbito internacional se está, digamos que, consolidando como parte de lo que cualquier constitución democrática tendría que tener. Yo con esto terminaría al menos la primera parte de la exposición, y si queda alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto puedo tratar de responderle. Muchas gracias, doctor, por su interesante y provechosa disertación. En nombre del CAGDERS, se le hace extensivo el agradecimiento y estima por habernos disertado el tema sobre los procesos constituyentes en América Latina. De esta manera, damos por concluido el segundo día de este ciclo de conferencias sobre el aniversario del CAGDERS. Asimismo, los invitamos a que nos puedan acompañar el día de mañana a partir de las 4 de la tarde por esta misma plataforma, ya que tendremos la participación de reconocidos penalistas en lo que será el cierre de este evento académico. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias.